Mi esposa, quien me engañó y quedó embarazada, ahora quiere arruinar mi vida. No estoy seguro si este es el subreddit adecuado, pero no puedo pensar en otro lugar para publicar esto. Para aquellos que me recuerdan, soy el tipo cuya esposa hizo que nuestros hijos liberaran un conejo salvaje en medio del jardín, después de que le aconsejé que los niños lo llevaran a los arbustos para liberarlo de manera segura. Un halcón se llevó al conejo justo frente a ambos niños, de 4 y 5 años en ese momento, y se asustaron mucho con su madre. Luego, corrieron hacia mí llorando. Nuestros hijos comenzaron a llamar a su madre la asesina del conejo, Bunny Kayar, y ese apodo parece apropiado ahora, ya que otras personas también la llamaron así después de que se descubrió su aventura. Lo que sucedió con ese pobre conejo es historia antigua comparado con lo que tengo que contar ahora. Estoy hablando como un hombre libre después de finalizar el divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado, así que prepárense, y sí, incluiré un resumen al final. App significa compañero de aventura, affair partner, disculpen por no haberlo aclarado antes. Le mostré a mi esposa mi publicación original en Reddit y ella se enojó mucho conmigo. Tanto que provocó una pelea muy fuerte y, después de eso, me dio el tratamiento del silencio por otra semana. Intenté que mis hijos dejaran de maltratar a su madre después del incidente del conejo, incluso castigándolos con pequeños encierros y tiempos fuera, pero el apodo de asesina del conejo seguía regresando cada vez que nuestros hijos se enojaban con su madre. Mi esposa dejó su actitud fría después de un par de semanas y reconoció que debería haberme escuchado sobre el conejo y haberlo llevado a los arbustos como dije. Ella afirmó que simplemente sentía que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté esa disculpa y también me disculpé por hacer la publicación en Reddit. Quería que fuéramos a terapia matrimonial, pero ella se negó. Actuaba como si no hubiera nada mal en nuestro matrimonio y decidí no presionar más el asunto, ya que las cosas parecían mejorar. Pero, después de algunas semanas, mi hija mayor vino a mí diciendo que quería decirme algo. Había otra razón por la cual estaba tan enojada con su madre, además del conejo, pero tenía miedo de decírmelo. La consolé y le dije que podía decirme cualquier cosa. Bueno, lo que dijo me sorprendió y cambió todo en un instante. Dijo que durante meses, mamá había estado trayendo a un hombre los sábados que yo trabajaba y lo había llamado su amigo especial. Hizo que nuestros hijos guardaran silencio al respecto mediante varios métodos de soborno, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo andaba muy mal y pasó algún tiempo reuniendo el valor para contármelo. Los niños saben cosas y captan cosas muy rápido. Realmente me disgusta cuando las personas ignoran esos hechos. Había notado que mi esposa actuaba de manera diferente últimamente. Estaba más irritable con todos, especialmente con los niños. Traté de hablar con ella al respecto cuando le mostré mi primera publicación y simplemente explotó contra mí por cualquier cosa que se le ocurriera, insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, incluso mi lado de la familia. Incluso mencionó que solía fumar, lo cual dejé hace más de 10 años. Luego, recurrió a encerrarme fuera de nuestra habitación y llorar tan fuerte que se podía escuchar en toda la casa. Así que, cuando mi hija mayor vino a mí, terminé atando cabos. Ella me estaba engañando, y su comportamiento era muy similar a los cambios de humor que tuvo durante los embarazos de nuestros 2 hijos. Similar, digo, porque era aún peor. Por lo que he reunido buscando en línea y lo que me han dicho amigos e incluso un consejero, mi esposa estaba muy inestable debido a las hormonas y proyectaba su infidelidad. No puedo afirmar ser un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente ordené y configuré algunas cámaras ocultas sin que nadie lo supiera. Las hice enviar a mi trabajo solo para que nadie en casa las viera. Las configuré en un día en que mi esposa salió a pasar una noche con sus amigas. Fue muy fácil instalarlas y conectarlas al Wi-Fi en solo unas pocas horas. Pude monitorear cada parte de la casa desde mi PC en casa, laptop y PC del trabajo. Al principio, me preocupaba haber ido demasiado lejos. Pensé que si resultaba que estaba equivocado, podría quitar las cámaras y nadie lo sabría. Pero no, mis peores temores se confirmaron, ya que obtuve mucha evidencia en solo la primera semana. Un hombre, a quien mi esposa había tomado como app, era un antiguo colega suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecía cercano a mi esposa cada vez que lo veía en varias funciones. Mi esposa dejó su trabajo hace años para ser mamá a tiempo completo después de quedar embarazada de nuestro primero, una decisión mutua de ambos en ese momento. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran sus mejores amigos, pero ya no más.
Lo que estoy a punto de contarles es lo que prácticamente hizo que todos la odiaran. Primero, el app es más joven que mi esposa por aproximadamente una década. Ella lo mentoreó en su antiguo trabajo para que ocupara su puesto cuando se fue, y los dos se mantuvieron muy cercanos, demasiado cercanos. Mi esposa y yo ambos tenemos más de 40, pero no lo sabrías al mirarla. Es positivamente impresionante. La confundían con alguien en sus 20 años con bastante frecuencia, y supongo que aprovechó eso. Terminé confiando en mi hermana sobre lo que estaba pasando y le mostré las imágenes de las cámaras. Ella me dijo que lo sospechaba desde hace un tiempo y que había visto a mi esposa una vez en un bar local acercándose demasiado a un hombre que no era yo, pero no se besaron ni nada mientras ella miraba, solo mucho contacto en los hombros y la parte baja de la espalda, y como no estaba segura, no me lo dijo antes. Finalmente, ordené un rastreador GPS también, y después de configurarlo, lo escondí en el maletero del coche de mi esposa. Mi hermana y su esposo acordaron ayudarme y seguir el rastreador en la próxima supuesta salida nocturna de mi esposa con sus amigas. Fue a un lugar completamente diferente, 20 millas más lejos de donde suele ir, y desde allí se encontró con el app. Mi hermana y cuñado los observaron por un tiempo desde su coche y notaron que el app seguía acariciando su vientre mientras hablaban, y también grabaron video de esto. Cuando vi las imágenes, supe que tenía que estar embarazada de su bebé, ya que estaba tan irritable en casa. Mi hermana y cuñado tuvieron que calmarme porque me volví un desastre completo. Quería automedicarme con alcohol, pero mi hermana me dijo correctamente que beber era lo peor que podría hacer en ese momento. Luego decidí tomar un permiso del trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad iba a un viaje de negocios. No podría haber estado más emocionada y no intentó ocultar su alegría de que me fuera por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? Ciertamente no es la que me casé hace casi 20 años, ¿verdad? ¿Alguien que se parece exactamente a ella simplemente la reemplazó un día? ¿Es una alienígena de los Bad People? ¿Alguna vez la conocí realmente? Cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía para mí, así que mi conclusión final fue que tratar de encontrar sentido a todo no me haría ningún bien. Tenía cámaras por toda la casa y mi hermana y cuñado acordaron llevarse a mis hijos durante unos días porque les encanta visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la apertura exacta que quería. Llamó al app solo unas horas después de que me fui y él apareció esa noche para pasar la noche. No entraré en detalles sobre lo que hicieron alrededor de la casa, pueden llenar esos detalles ustedes mismos. Pero, además de todo eso, se burlaban de mí continuamente. Hablaban abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban resolver qué hacer antes de que su vientre comenzara a mostrarse, ya que ella ya tenía más de 3 meses de embarazo en ese momento y no había manera de que pudiera pasarse por mío. App es de una raza diferente a la mía, así que sería bastante fácil saber que el bebé no sería mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones del app y dijo que tenían meses para resolverlo. Luego, descaradamente admitió que este no era su primer affair, ya que había dormido con otro hombre cuando tenía 29 años. Le dijo al app que estaba harta de tener que actuar como la buena esposa y estaba cansada de estar alrededor de un hombre aburrido como yo, que la hacía sentirse vieja. Si no fuera porque yo era tan financieramente estable, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso su app le preguntó cuál era su plan con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron: él puede quedarse con ellos. Ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos más, porque pensaba que les gustaba más a mí, y pronto estaría teniendo a su bebé de segunda oportunidad de todos modos. Casi tiré la laptop al suelo en mi habitación de motel porque estaba tan disgustado, pero me contuve, bebí algunas cervezas de un paquete de 6, cené en un restaurante y luego vi una película. Pasé la mitad de la noche simplemente acostado en la cama y pensando, hasta que finalmente me dormí. Pensé que conocía tan bien a mi esposa. La amaba y le habría dado todo lo que tenía para dar, pero al final, algunas personas son simplemente malvadas. Nunca puedes saber realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. Decidí en ese momento destruirla en el divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y tranquilo, pero si me enojas lo suficiente, puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a ver a un bufete de abogados para abogados de divorcio al día siguiente y pedí al abogado más rudo que tuvieran. Vivo en un estado de culpa, así que mi esposa estaba arruinada en el momento en que tenía su affair en cámara. El abogado inicialmente estaba aprensivo de que quisiera contratarlo tan rápidamente, hasta que expliqué mi situación con más detalle y le mostré algunas de las grabaciones. Fue entonces cuando tuvo una sonrisa maliciosa y nos dimos la mano.
Dijo que comenzaría de inmediato porque este era el tipo de caso en el que a los abogados de divorcio les encanta hincar el diente. Serví a mi esposa con los papeles de divorcio unas semanas después, en un día en que estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, la mayor en el jardín de infantes y el menor en preescolar. Los papeles fueron entregados directamente a las manos de mi esposa por el alguacil local. Las cámaras lo capturaron todo. Ella se veía asustada mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdió la cabeza. Vino corriendo a mi oficina para gritarme, pero me mantuve fresco y calmado todo el tiempo. Ya estaba completamente mentalmente fuera de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir, pero simplemente le dije que había tomado mi decisión y que quería que se fuera de mi casa. Soy el único que ha pagado la hipoteca. Ella me gritó que no podía hacerle esto y luego realmente amenazó con decirle a la gente que la golpeé si la llevo a la corte, y además, hacer que me despidan de mi trabajo. Le dije que adelante, que inventara cualquier mentira que quisiera. No le ayudaría. No es como si no hubiera estado planeando arruinarme desde que está embarazada del bebé de su app de todos modos. Se le abrieron los ojos y me preguntó cuánto sabía. Solo dije que sabía lo suficiente y le dije una vez más que quería que se fuera. Se negó y dijo que era tanto su casa como la mía. Luego se encerró en el dormitorio otra vez. Vi en las cámaras del dormitorio que estaba teniendo un colapso, luego sacó su teléfono y llamó a la policía. Estaba actuando como si estuviera en completo pánico, pero había una gran sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Era toda una actriz. Habría creído esa actuación al teléfono en un instante si no supiera ya que era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta de entrada abierta de par en par y les dije que entraran cuando llegaran. Inicialmente estaban muy agitados y listos para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había señales de ningún tipo de pelea. Mi esposa salió corriendo del dormitorio y agarró el chaleco de uno de los oficiales mientras lloraba y decía que yo era un maniático. Le pedí a otro oficial que me dejara mostrarles evidencia de lo que realmente estaba pasando, y accedió, lo que realmente sorprendió a mi esposa, ya que no sabía que la estaba grabando. Le mostré al oficial las grabaciones de las cámaras en una laptop, de mi esposa diciendo que inventaría cosas para arruinarme la vida. Luego, las imágenes del salón después de que salió corriendo de mi oficina y entró en el dormitorio principal al final del pasillo. Luego, las imágenes de la cámara en el dormitorio, de ella llamando a la policía y mintiendo. Lo grabé todo y desde múltiples ángulos, nada menos. Y aunque ella afirmó ante la policía que yo la había golpeado, no solo no había marcas en ella, sino que las cámaras por toda la casa mostraban una historia completamente diferente. Luego le entregué a la policía una unidad USB y les dije que tenía todas las grabaciones de video que necesitaban de ella llamándolos bajo falsas pretensiones. Mi esposa, incluso frente a todo esto, se mantuvo en su mentira de decir que yo era un abusador, e incluso intentó decir que las grabaciones eran ilegales y, por lo tanto, inadmisibles. Pero señalé que eran legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hicieran algo, a lo que hicieron. Fue ella quien fue esposada y comenzó a llorar como una niña. Solo podía sentarme allí sacudiendo la cabeza. Esta era una vez la mujer a la que amé durante tantos años. Pensé que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. No podría haber estado más equivocado. Mientras la policía se la llevaba, ella gritaba que no podían hacerle esto, pero no luchó mucho, de lo contrario, la resistencia al arresto se habría añadido a sus cargos. Luego cancelé todas sus tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro en la cuenta bancaria conjunta, por lo que tuvo que usar completamente su propio dinero para salir de la cárcel. Había ahorrado bastante durante todos esos años que trabajaba mientras la hipoteca solo estaba a mi nombre, así que no estaba en quiebra en absoluto. Volvió por su coche, al cual me tomé la libertad de empacar algunas de sus maletas llenas de ropa y otras cosas, y dejé la llave en el asiento, así que ni siquiera pudo volver a entrar a la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella se liberó de la cárcel. Inicialmente, solo tenían la historia distorsionada que ella les contó. Era básicamente lo mismo que trató de decirle a la policía. Su padre especialmente estaba listo para atacarme, tan viejo como es grande y fuerte. Pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la infidelidad de mi esposa o su embarazo, se sorprendió mucho y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la laptop otra vez para mostrarles a mis suegros lo que grabé. Cuando descubrieron la verdad, estaban disgustados y dijeron que no podían creer que esa persona fuera su hija.
Se disculparon conmigo y dijeron que se mantendrían en contacto para ayudar con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa por altavoz justo enfrente de mí y la confrontaron sobre sus mentiras. Ella intentó insistir, hasta que dijeron que estaban conmigo en ese momento y vieron las grabaciones. Lo sabían todo y querían que se fuera de su casa inmediatamente. Ella intentó retractarse, pero mis suegros dijeron que no la criaron para ser una perra egoísta y adúltera que intentaría enmarcar a su propio esposo y que ya no era su hija. La desheredaron por teléfono justo allí mismo. Luego colgaron antes de que mi esposa pudiera decir algo más. Ella trató de volver a llamar, pero ignoraron cada intento suyo. Y cuando llegaron a casa, no solo se había ido, sino que destruyó varias cosas en su casa, lo que hizo llorar a mi suegra. Todavía considero a los padres de mi ex esposa como mis suegros porque todavía vienen de vez en cuando a ver a sus nietos. Pero mi ex esposa está efectivamente muerta para todos nosotros. Mi esposa más tarde regresó con su APA remolque para empacar sus cosas. App ni siquiera entró en la casa, y mi esposa se negó a hablar una palabra conmigo mientras recogía sus cosas restantes. Sabía que había cámaras por todas partes, y se condenaría a sí misma más si intentaba cualquier otra cosa. No estaba solo tampoco, ya que mi hermana y mi cuñado estaban allí para ayudar a vigilarla. Mi cuñado se aseguró de vigilar a App desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa y no hizo ningún intento por hablar con ninguno de ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo menor lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas de las fotos que teníamos de nuestra boda de la pared y las arrojó al suelo para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mi parte por la forma en que me miró mientras lo hacía, pero como no dije nada, simplemente tomó la última de sus bolsas y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi madre anciana para que se quedara conmigo por un tiempo porque no podía cuidar de mis hijos solo. No podía tomar mucho tiempo libre del trabajo y no tenía muchas opciones de guardería tampoco. También ordené pruebas de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que, por si acaso, debía saberlo. Afortunadamente, sí, ambos hijos son míos. Y sí, me hice pruebas de ETS y estoy limpio, así que no hay preocupaciones ahí. Una semana después, mi esposa apareció en mi puerta diciendo que aceptaría un divorcio limpio si yo también lo hacía, lo que significaba que ella obtendría la mitad de todo si yo hubiera aceptado. Pero le dije que no en su cara. Hubo algo de peleas y, más o menos, admitió que había descubierto que la ley en este estado no estaba de su lado. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado. No había manera de que pudiera salir de esto sin una gran pérdida a menos que yo aceptara un acuerdo, lo cual no hice. Luego le dije que ella me traicionó a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos al tener una aventura. Luego le cerré la puerta en la cara. Se fue en silencio y no la vi de nuevo hasta el juicio. Unos meses después, en el tribunal de divorcio, mi esposa estaba visiblemente bastante embarazada en ese momento y había conseguido un abogado. App tampoco estaba a la vista. Esperaba que mintiera al juez, lo cual comenzó a hacer varias veces, pero tenía suficiente evidencia en video para refutar cualquier mentira, así que realmente no tenía ninguna oportunidad. Entonces, en su lugar, trató de alargar el divorcio al simplemente negarse a cooperar, haciendo varias demandas. Quería la mayor parte de mis ahorros para empezar. Quería una larga lista de otras cosas que poseo, y quería que comprara su mitad de la casa, aunque nunca había pagado en ella. Por mi parte, estaba presionando por la custodia completa de los niños y para quitar su nombre de la escritura de la casa. Tenía la evidencia en video para respaldar cómo dijo que realmente no le importaban nuestros hijos, y cómo dijo que inventaría mentiras. Mi esposa trató de retrasar el proceso y cambiar repetidamente sus demandas. El juez no le permitió seguir alargando las cosas. Siendo un estado de culpa significaba que ella tenía derecho a muy poco, ya que era la adúltera, y su intento de enmarcarme solo empeoró su caso. Al final, perdió toda la custodia de nuestros hijos y se fue con nada más que sus pertenencias, lo que podría considerarse un acuerdo financiero justo dadas las circunstancias, y el coche que previamente compré para ella. El título estaba a mi nombre, pero lo firmé sin ningún problema como parte del acuerdo. Ella tampoco hizo ningún intento de hablar con nuestros hijos durante todo el divorcio, así que obtuve la custodia completa. La casa es completamente mía ahora y estoy completamente libre de ella. Mi ahora ex esposa trató de mantener sus mentiras sobre mí a otros antes y durante el divorcio, pero mi hermana corrió la voz sobre la infidelidad de mi esposa, y pronto todos los amigos mutuos la cortaron cuando se dieron cuenta de que decía la verdad.
Ella y su app dejaron la ciudad juntos después de que terminó el divorcio. Escuché que app no fue despedido, pero fue transferido a otro lugar, no sé dónde, pero sé que mi ex tuvo que ir con él. Podrían haberlos transferido a los dos a la helada Groenlandia por lo que me importa. Estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex esposa debería haber tenido su bebé de segunda oportunidad para ahora, y espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que pensé que publicaría en Reddit después de solo hablar sobre mi esposa liberando un conejo donde un halcón podría atraparlo, pero muchos de los comentarios que recibí anteriormente sobre cómo actuaba mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber estado prestando atención a las señales de advertencia hace mucho tiempo. Supongo que simplemente mantuve puestas las gafas de color rosa durante todo nuestro matrimonio, pero ya se acabó. Gracias a cualquier lector que haya llegado hasta aquí. Sé que fue mucho para leer. Esta es mi vida. Resumen, mi esposa me engañó sin arrepentimiento, admitió que odiaba a nuestros hijos e incluso una aventura anterior mientras era grabada en secreto. Solo estaba conmigo por la estabilidad financiera. Su app es una década más joven que ella y quedó embarazada de él. Los atrapé con cámaras ocultas y presenté el divorcio. Mi ex esposa perdió todo, incluida su familia, ya que todos la desheredaron. Ahora soy un hombre libre después del divorcio y estoy bien. Edición, logré quitar el nombre de mi ex esposa de la escritura de la casa porque todos los registros bancarios que se pudieron rastrear mostraron que solo yo pagué en ella. Mi ex esposa también fue repetidamente argumentativa con el juez. En un estado de culpa, ser un infiel confirmado te pone en un mundo de problemas durante un divorcio. Es comparable a tener un acuerdo prenupcial en tu contra. Y cuando dije que conseguía al abogado más rudo en el bufete al que fui, lo decía en serio. El hombre era como un oso y un tiburón. El pago que mi esposa recibió fue de $60,000 y también recibió el coche que compré nuevo para ella hace un par de años que me costó $50,000. El coche estaba pagado y transferí el título a ella. Mi ex esposa también recibió la oferta de custodia parcial de nuestros hijos. Dado que el video de ella diciendo que no le importaban ya había sido visto, no se molestó en tener ninguna custodia y voluntariamente renunció a todos los derechos sobre nuestros hijos cuando se dio cuenta de que no podía salirse con la suya. Y para aquellos que piensen que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piensen de nuevo. La policía aquí no se anda con rodeos, y mi ex, con una sonrisa sociópata en la cara, intentó enmarcarme como un golpeador de esposas. Eso es suficiente para arrestarla.